Era un día con el que había soñado desde que era una niña pequeña, mi día de boda. El sol lanzaba un resplandor dorado sobre el jardín, donde filas de sillas blancas miraban hacia un arco bellamente adornado. Yo estaba allí, en mi vestido fluyente, sintiéndome como un personaje de cuento de hadas. Mi corazón latía emocionado, pero una sombra de inquietud persistía en el fondo de mi mente. Mientras caminaba por el pasillo, buscaba con la mirada a él, mi futuro esposo, Mark. Estaba allí, tan guapo como siempre en su traje elegante, pero sus ojos no tenían el brillo que esperaba. Miraban inquietos, nublados por algo que no podía identificar. ¿Serían solo nervios? Intenté convencerme de ello. Después de la ceremonia, mientras nos mezclábamos con los invitados, agarré el brazo de Mark. Parecías muy distante durante los votos. ¿Todo está bien?, pregunté, mi voz llena de preocupación. Él forzó una sonrisa, apretando mi mano suavemente. Son las bodas, ya sabes, pueden ser abrumadoras. Pero estoy bien, Amelie, de verdad, me tranquilizó, pero sus palabras sonaban vacías. Más tarde, sentados en nuestra mesa, lo intenté de nuevo. Mark, se supone que este es el día más feliz de nuestras vidas. Solo quiero asegurarme de que realmente estás feliz. Me miró, su expresión se suavizó. Amelie, estoy feliz. Es solo que todo esto, es mucho. Pero estoy contigo, y eso es lo que importa. Sus palabras eran las correctas, pero algo en su tono no me parecía bien. El resto de la noche fue un torbellino de bailes, risas y celebraciones. Sin embargo, en medio de la alegría, mi mente seguía volviendo al comportamiento distante de Mark. Era como si una pequeña grieta hubiera aparecido en nuestro día perfecto, una grieta que no podía ignorar. Mientras nos dirigíamos a nuestra luna de miel, su mano encontró la mía, apretándola fuertemente. Te amo, Amelie. Lo sabes, ¿verdad?, dijo con voz sincera. Yo también te amo, Mark, respondí, queriendo creer que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabía que nuestro viaje comenzaba con una nota incierta, una nota que resonaría en los días venideros. Las primeras semanas de nuestro matrimonio fueron como vivir dentro de un sueño. Mark y yo nos instalamos en mi acogedora casa, convirtiéndola en nuestro hogar. Las mañanas estaban llenas de risas compartidas durante el desayuno y las noches eran tranquilas, asuntos íntimos. Yo trabajaba en una gran corporación, un trabajo que amaba y que pagaba bien. Mark, por otro lado, formaba parte de una pequeña empresa emergente. Sus ganancias eran modestas, pero parecía apasionado por su trabajo. Con el tiempo, comenzó a producirse un cambio sutil. Mark empezó a quedarse tarde en el trabajo más a menudo. Al principio, parecía comprensible, la vida en una startup puede ser exigente. Pero cuando empezó a llegar a casa tarde en la noche, a veces oliendo alcohol, la preocupación comenzó a roerme. Una noche, mientras cenábamos juntos, decidí abordar el tema. Mark, he notado que has estado llegando tarde a casa. Y a veces, bueno, a veces has bebido demasiado. ¿Todo está bien en el trabajo?, pregunté, intentando mantener mi voz suave. Él levantó la vista, una chispa de molestia cruzando sus rasgos. Es solo el trabajo, Amelie. ¿Sabes cómo es? Plazos, reuniones y a veces salimos a beber. No es nada de qué preocuparse. Pero sí me preocupa, Mark. Extraño pasar tiempo contigo. No puedes llegar a casa más temprano, insistí, aumentando mi preocupación. Mark suspiró, su tenedor golpeando contra su plato. No puedo simplemente dejar el trabajo, Amelie. No entenderías, tu trabajo es tan estructurado. El mío no es así. Sentí un pinchazo en sus palabras. Solo te extraño, eso es todo, murmuré, sintiendo que crecía un abismo entre nosotros. A medida que el patrón continuaba, nuestras conversaciones sobre sus noches tardías se volvían más frecuentes y acaloradas.
Una noche, cuando llegó a casa particularmente tarde, no pude contener mi frustración. Esto tiene que parar, Mark. Llegas tarde a casa todas las noches y la mitad del tiempo estás borracho. ¿Qué está pasando? La respuesta de Mark fue rápida y cortante. Solo estoy tratando de mantener mi trabajo, Emily. Quizás si fueras un poco más comprensiva, esto no sería un problema. Retrocedí ante sus palabras, una mezcla de dolor y enojo burbujeando dentro de mí. ¿Comprensiva? He sido nada más que comprensiva. Pero esto no es solo por el trabajo, ¿verdad? Él no respondió, solo se alejó, dejándome parada en la cocina silenciosa, el corazón pesado con una creciente sensación de temor. Sabía que algo estaba profundamente mal, pero no podía identificarlo. Era como si Mark se me estuviera escapando y yo fuera incapaz de detenerlo. El calor que una vez llenó nuestra casa ahora se sentía como un recuerdo lejano. Las noches tardías de Mark se convirtieron en la norma y nuestras conversaciones se redujeron a intercambios breves y fríos. La distancia entre nosotros se sentía como una niebla tangible y asfixiante que se espesaba con cada día que pasaba. Una noche, mientras me sentaba sola en la mesa de la cena con 2 platos de comida enfriándose, el peso de nuestra tensa relación pesaba mucho sobre mí. Cuando Mark finalmente entró, el reloj ya había pasado la medianoche. Sus pasos eran inestables, evitando mi mirada. Mark, necesitamos hablar. Esto no puede continuar, dije, mi voz apenas por encima de un susurro pero cargada de emoción. Él se desplomó en una silla, pasando sus manos por su cabello. Ahora no, Emily. Estoy cansado. Siempre es la misma conversación. Pero es una conversación que necesitamos tener. Sales todas las noches y ya ni siquiera sé quién eres, mi voz se elevó, una mezcla de frustración y dolor. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Soy la misma persona, Emily. Solo estoy tratando de ganarme la vida. ¿Por qué no puedes ver eso? Su voz era una mezcla de defensa y agotamiento. Extendí mi mano hacia él, mi propia ira dando paso a la preocupación. ¿Es solo el trabajo, Mark? ¿O hay algo más? Algo que no me estás diciendo. Él negó con la cabeza, evitando mi mirada. No hay nada más. Es solo estrés, eso es todo. Pero sus palabras hicieron poco para calmar la tormenta de dudas en mi mente. Nuestro hogar ya no se sentía como un santuario, sino más bien como un campo de batalla silencioso, plagado de palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. En un esfuerzo por encontrar algo de claridad, confié en mi amiga más cercana, Sarah, durante un café un fin de semana. Ya no sé qué hacer. Siento que se me está escapando, confesé, la preocupación evidente en mi voz. Sarah extendió su mano sobre la mía. ¿Has pensado en ver a un consejero? Tal vez podría ayudar a hablar las cosas, obtener algún consejo profesional. Suspiré, considerando la sugerencia. Lo he pensado, pero ni siquiera estoy segura de que Mark aceptaría ir. No cree que haya un problema. No puede seguir así, Em. Mereces ser feliz, y está claro que no lo eres, dijo Sarah, su preocupación por mí evidente. Asentí, sabiendo que tenía razón. Pero la idea de enfrentar los problemas de frente me llenó de un abrumador sentido de temor. A medida que los días se convertían en semanas, la brecha entre Mark y yo se ensanchaba. Las conversaciones se limitaban ahora a lo necesario, y la risa y el calor que una vez llenaron nuestro hogar fueron reemplazados por un silencio helador. Una noche, mientras yacíamos en la cama, de espaldas el uno al otro, susurré en la oscuridad, Mark, ¿estamos bien? Hubo una larga pausa antes de que él respondiera, su voz hueca. No lo sé, Emily. Realmente no lo sé. Sus palabras resonaron en la quietud de la habitación, reflejando la incertidumbre que yacía en mi corazón. La tensión no solo estaba creciendo, nos estaba desgarrando, y yo estaba perdida sobre cómo reparar la creciente brecha.
El punto de inflexión llegó inesperadamente. Fue un sombrío jueves por la mañana cuando Mark recibió la llamada de que su padre había fallecido. Lo vi desmoronarse bajo el peso de la noticia, su rostro pálido y sus manos temblorosas. A pesar de nuestra tensa relación, mi corazón se afligió por él. Mientras se preparaba para el funeral, Mark estaba inusualmente silencioso, su duelo una tormenta silenciosa que rugía dentro de él. Ofrecí mi apoyo, queriendo estar allí para él, pero él fue categórico. Emily, necesito hacer esto solo. Por favor, no vengas al funeral, dijo, su voz tensa. ¿Pero por qué? Quiero apoyarte en esto, protesté, confundida y herida por su solicitud. Es solo, complicado. Cosas de familia. Por favor, solo respeta mis deseos, respondió, sin mirarme a los ojos. A regañadientes, acepté, aunque su insistencia me roía. Pero a medida que se acercaba el día del funeral, la curiosidad y la preocupación me dominaron. Decidí asistir, sin que Mark lo supiera. Llegué al funeral un poco tarde, quedándome hacia atrás para evitar ser notada. El servicio era sombrío, el aire pesado con el duelo. Busqué a Mark entre la multitud y lo encontré de pie junto a una joven que nunca había visto antes. Se inclinaba hacia él, su mano descansando suavemente en su brazo de una manera inconfundiblemente íntima. Mi corazón se hundió mientras los observaba, una fría realización amaneciendo en mí. Me acerqué a ellos en silencio, mi mente acelerada. Los ojos de Mark se abrieron de par en par por la sorpresa al verme, el color drenando de su rostro. Le hice un gesto para que se apartara, mi voz calmada pero firme. Necesitamos hablar, pero no aquí. Lo discutiremos en casa. Asintió, su expresión una de horror y culpa. Mientras me alejaba del funeral, la imagen de ellos juntos ardía en mi mente, confirmando los temores que había estado evitando. El camino a casa fue un torbellino de emociones. Me sentía traicionada, enojada y tonta, todo a la vez. Estaba tambaleándome por la revelación, pero sabía que tenía que enfrentar a Mark y descubrir la verdad. Cuando él regresó a casa más tarde, su rostro era una máscara de temor. Emily, yo, puedo explicar, tartamudeó, sus ojos suplicantes. Lo interrumpí, mi voz helada. ¿Explicar qué? ¿Que has estado teniendo una aventura? ¿Que todas esas noches tardías no eran solo por trabajo? Él se estremeció ante mis palabras, su culpa evidente. No es lo que piensas. Iba a decírtelo, pero... ¿Pero qué, Mark? ¿Que no encontrabas el momento adecuado? ¿O que eras demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de tus acciones? Él bajó la mirada, incapaz de encontrarse con la mía. Lo siento, Emily. Nunca quise lastimarte. Las palabras colgaban en el aire, huecas e inadecuadas. La revelación en el funeral fue más que el descubrimiento de una aventura, fue la destrucción de la confianza, la ruptura de un vínculo que pensé era inquebrantable. Mientras estaba allí, mirando al hombre que pensé que conocía, me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba más allá de salvarse. El hombre con el que me casé había desaparecido, reemplazado por un extraño en quien ya no podía confiar. La casa se sentía más fría que nunca mientras la realidad de la traición de Mark se asentaba. Me senté en la sala de estar, el silencio ensordecedor, esperando a que regresara del funeral. La imagen de él con esa mujer se repetía en mi mente, cada bucle un corte fresco a mi corazón. Cuando Mark finalmente entró por la puerta, su rostro era una mezcla de culpa y miedo. Dudó en la entrada, como si no estuviera seguro de si todavía era bienvenido en lo que solía ser nuestro santuario. Emily, yo. Comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. Ahorra tus palabras, Mark. Te vi en el funeral. Con ella. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? Mi voz era firme, pero por dentro era un torbellino de emociones. Él suspiró, una mirada de resignación en su rostro. Unos meses. Yo no quise que pasara. Simplemente sucedió.
¿Simplemente sucedió? ¿Escuchas lo que dices? Lo hace sonar como un accidente, exclamé, perdiendo la compostura. Él se acercó, pero yo retrocedí. Emily, lo siento. Sé que te he lastimado. Nunca quise que te atraparan, interrumpí amargamente. ¿O lastimarme? Porque, Mark, has logrado hacer ambas cosas. Él bajó la mirada, incapaz de enfrentar la mía. Lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo estoy. De verdad. Sacudí la cabeza, la incredulidad y el enojo revoloteando dentro de mí. Lo siento, ni siquiera empieza a cubrirlo, Mark. Has estado mintiéndome, escondiéndote. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nosotros? Intentó acercarse, su voz quebrándose. Emily, por favor. Sé que la he arruinado. Pero te amo. Podemos arreglar esto. Me aparté de su toque, mi decisión clara. ¿Arreglar esto? No queda nada por arreglar, Mark. Has roto todo. Nosotros. Nuestro matrimonio. Mi confianza. Caminé hacia el pasillo y recogí una maleta. He empacado tus cosas. Necesitas irte. La cara de Mark se desmoronó en incredulidad. ¿Me estás echando? Sí, Mark. Así es. Has tomado tu decisión, ahora yo estoy tomando la mía. No puedo estar con alguien en quien no puedo confiar. Él se quedó allí, atónito, mientras le entregaba la maleta. ¿A dónde iré?, preguntó, un tono de desesperación en su voz. Eso ya no es mi problema, Mark. Deberías haber pensado en eso antes. Cuando tomó la maleta y salió por la puerta, la finalidad del momento me golpeó. Había amado a este hombre, confiado en él con mi corazón, y él lo había destrozado en pedazos. Pero en ese momento de confrontación, también encontré una fuerza que no sabía que tenía. La fuerza para defenderme y alejarme de lo que ya no era saludable ni correcto para mí. La casa estaba tranquila una vez que se fue, pero era un tipo diferente de silencio ahora. Era el sonido de un capítulo cerrándose, un final doloroso pero necesario. Mientras me sentaba, dejando que finalmente llegaran las lágrimas, sabía que el camino por delante sería duro. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sentí un atisbo de esperanza, la esperanza de un nuevo comienzo, uno donde podría reconstruirme y encontrarme de nuevo. En las semanas siguientes a la partida de Mark, la casa se sentía vacía y extrañamente llena. Llena de los ecos de una vida que una vez compartimos, ahora destrozada por la traición. El proceso de solicitar el divorcio fue un recordatorio burocrático del tumulto emocional que estaba soportando. Me reuní con mi abogada, la señora Jacobs, una mujer amable pero directa. Extendió los papeles frente a mí, su voz firme y práctica. Emily, dadas las circunstancias, la ley está de tu lado. Presentaremos una demanda de divorcio por culpa citando infidelidad. Tienes un caso sólido. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y resolución. Solo quiero que esto termine, dije en voz baja. Lo entiendo, respondió ella. Pero recuerda, esto es para proteger tus intereses, especialmente considerando la disparidad en sus ingresos y contribuciones al matrimonio. Los procedimientos legales parecían eternizarse, pero finalmente llegó el día en que el divorcio se finalizó. Mark y yo nos enfrentamos en el juzgado, un contraste marcado con la última vez que estuvimos juntos en un entorno público. Él lucía desgastado, evitando mi mirada. Emily, yo. Empezó, su voz desvaneciéndose. No hay nada que decir, Mark. Se acabó, lo interrumpí, sin querer revivir el dolor. Él asintió, sus hombros caídos. Nunca quise que terminara así. Yo tampoco, Mark. Pero hiciste tus elecciones, respondí, mi voz firme. El martillo del juez señaló el final de nuestro matrimonio. Me concedieron la casa y una parte significativa de nuestros activos compartidos, junto con una compensación monetaria de Mark.
Fue una victoria hueca. La sala del tribunal se sentía fría y estéril, muy lejos del lugar cálido y lleno de esperanza donde habíamos intercambiado nuestros votos. Después del divorcio, pasé muchas noches reviviendo los recuerdos de nuestro tiempo juntos, tratando de entender cómo todo salió mal. Pero con cada día que pasaba, los bordes afilados de la traición comenzaron a embotarse, dando paso a una comprensión más clara de mí misma y de lo que merecía. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Ellis, para navegar por el laberinto de mis emociones. Es importante que hagas el duelo, Emily. No solo por tu matrimonio, sino por el futuro que pensaste que tendrías, me aconsejó durante una de nuestras sesiones. Lo sé, dije, una lágrima deslizándose por mi mejilla. Pero es difícil. Algunos días me siento tan enojada y otros días solo entumecida. Eso es normal. La sanación no es lineal. Pero estás progresando, y eso es lo que cuenta, me aseguró la doctora Ellis. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a encontrar consuelo en pequeñas cosas, una carrera matutina, un buen libro, un café con amigas. La vida sin Mark era diferente, pero lentamente volvía a ser mía. Estaba redescubriendo quién era fuera de la sombra de nuestro matrimonio. El divorcio y sus secuelas fueron un viaje a través de las partes más oscuras de mi corazón. Pero al salir al otro lado, me di cuenta de que era más fuerte de lo que jamás me había dado crédito. Había enfrentado la traición y el dolor, y no solo había sobrevivido, sino que había comenzado a prosperar. Fue una realización agridulce, pero una que me llenó de un sentido de esperanza y un nuevo respeto por mí misma. El capítulo final de mi historia no es uno de un final, sino más bien el comienzo de un nuevo viaje. Los meses siguientes al divorcio fueron un tiempo de profunda introspección y curación gradual. Mi hogar, una vez un espacio compartido lleno de nuestros sueños y planes, se transformó lentamente en un santuario de mi propia creación. Una tarde, mientras me sentaba en la sala de estar recién redecorada, mi amiga Sarah vino a visitar. Miró a su alrededor, notando los cambios. «Realmente has hecho este lugar tuyo, Emily. Se siente tan, tú», dijo ella, una sonrisa extendiéndose en su rostro. Sonreí de vuelta, un sentimiento de orgullo creciendo en mi pecho. Tomó un tiempo, pero siento que finalmente estoy llegando. Haciendo este lugar mío, encontrándome de nuevo. Sarah sintió, sus ojos cálidos con comprensión. Ha sido un camino difícil, Em. Pero mírate, más fuerte y más tú misma que nunca. Nuestra conversación se desvió hacia planes futuros, sueños que había dejado de lado durante mi matrimonio. He estado pensando en empezar esa panadería de la que siempre hablaba, compartí, la idea despertando emoción dentro de mí. Eso es fantástico, Emily. Ya era hora de que persiguieras tu pasión, animó Sarah. Sus palabras reforzaron mi determinación. El sueño de abrir una panadería, que una vez fue un deseo lejano, ahora se sentía como un objetivo tangible, una parte de la nueva vida que estaba construyendo. Las sesiones de terapia con la doctora Ellis se convirtieron en un pilar de mi recuperación. Durante una sesión, expresé mi recién encontrada sensación de esperanza. Siento que finalmente estoy avanzando, doctora Ellis. No solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. La doctora Ellis sonrió, sus ojos reflejando el orgullo por mi progreso. Eso es un paso significativo, Emily. No solo estás reconstruyendo tu vida, la estás redefiniendo en tus propios términos. Sus palabras resonaron conmigo. El dolor del pasado, aunque no completamente desaparecido, se había convertido en parte de mi historia, no en el aspecto definitorio de ella. Estaba aprendiendo a abrazar la vida con todas sus incertidumbres y posibilidades. A medida que pasaban los aniversarios de lo que hubiera sido mi día de boda, me encontraba reflexionando menos sobre lo que se había perdido y más sobre lo que estaba por venir. Comencé a tomar clases de repostería, cada sesión un paso más cerca de mi sueño. La alegría que encontraba en crear algo bello y delicioso a partir de ingredientes simples era una metáfora de la nueva vida que estaba forjando para mí.
Una tarde, mientras experimentaba con una nueva receta de pastelería, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La cocina, que una vez fue un lugar de comidas compartidas y conversaciones, ahora era un espacio de creatividad y crecimiento. Había llegado a términos con el hecho de que algunos capítulos en nuestras vidas tenían que cerrarse para que otros nuevos se abrieran. Avanzar no significaba olvidar el pasado o el amor que tuve por Mark. Significaba aceptar lo que había sucedido, aprender de ello y permitirme crecer más allá de eso. Se trataba de encontrar alegría en el presente y esperanza en el futuro. Era entender que incluso en la estela de un desamor, la vida podía ser rica y satisfactoria. Mientras ponía los toques finales en un lote de pasteles, el temporizador del horno sonó, un sonido que había llegado a asociar con el logro y nuevos comienzos. Me di cuenta de que avanzar no era solo un viaje, era un destino en sí mismo, uno donde la paz, el autodescubrimiento y la felicidad estaban esperando. Y mientras estaba en mi cocina, rodeada por el dulce aroma de la repostería, supe que estaba exactamente donde debía estar.